Iniciamos el año. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jerónimo? Feliz año, Bien, ¿eh? feliz año también a ti, Jairo. Feliz Reyes, feliz fiestas y todo que pasaron hace Sí, poco. ¿Qué pasó? felices posadas, feliz Posadas. Navidad, feliz Año Nos Nuevo, aventamos felices el Reyes. Guadalupe Reyes, Nos ¿verdad? aventamos el Guadalupe Reyes. Sí, pues ya. Bien, felicidades, Jairo, Jerónimo, Ya estamos de gusto. regreso Gracias. acá al grano. Oigan, pues vaya inicio de año. Entre el fin del pasado y el principio de Pues, este. un inicio de año que primero nos sacudió un sismo, ¿no? Un pequeño temblor que sí nos puso ahí a preocuparnos tantito de cómo venía este año. Y luego viene lo de Venezuela, ¿no? Allá con Maduro. Lo habíamos platicado varias Sí, veces sí, de lo sí, que ya sí. estaba dando avisos y anunciando al gobierno de Estados Unidos qué era su político y de qué se trataba, ¿no? Una política que iba en contra de este terror, narcoterror. Aquí me ponen aquí, censuran lo que estoy diciendo. Pero pues tenía una lista y entre esa lista pues estaba Maduro allá en Venezuela, entre también su círculo cercano, ¿no? Fueron por Maduro. ¿Qué te pareció a ti esta noticia, esta acción que llevó el gobierno de Estados Unidos en Venezuela? Jerónimo. Pues es lamentable que suceda esto. Pues en América Latina, porque no es a Venezuela. Yo creo que es un golpe a todo el continente americano. Es una falta de respeto, es una falta a, a la soberanía de los países, pero sobre todo es una falta, pues ahora sí que al derecho internacional que existen y que es lo que prevalece y debería de prevalecer. Con esto nos deja muy claro que, pues ahora sí que se está imponiendo la ley del más fuerte. Y ¿La Estados ley del Unidos, garrote? la ley del garrote hay que decirlo, porque es esta la política Ujú. de Donald Trump. Yo creo que para quienes pues no lo conocían abiertamente, yo creo que es el claro ejemplo de cómo pues va a seguir esta tendencia, porque esto es algo que Donald Trump en su política exterior lo va a hacer. Y lo va a hacer por varias situaciones. La primera es porque, aquí lo comentamos, Estados Unidos está en una crisis económica, financiera, Ujú. un déficit que no le está permitiendo am, pues ahora sí ¿En qué le que, ayudó, por ejemplo, a Estados Unidos ahorita con la captura de Maduro? O sea, ¿de qué crisis sale Estados Unidos? pues es que no necesariamente es a corto plazo, es a largo plazo, como lo ha hecho con otros países que ha Porque ahorita invadido. la bolsa de valores lo que la alivianó fue el mercado de Venezuela, ¿no? Pues sí, porque al decirles que va a controlar el petróleo, pues ese es recurso económico, es inversión, es energía A que ver, no lo yo tiene, escuché muchas cosas es, ahorita es energía que no tiene Estados Unidos. Estados y Unidos en cualquier momento, su petróleo que tiene, sus recursos energéticos son muy pobres. Tal es así que ocupa de otros países de explotarle sus recursos naturales y sobre todo sus a energías. ver, aquí hay algo que también A ver, estamos dejando de paso. O sea, Estados Unidos ha invertido en Venezuela hace muchísimo tiempo, tuvo inversión para extraer ese petróleo y tenía gente trabajando en estas petroleras y daba trabajo en estos tipos de explotación de petróleo, ¿no? Cuando llegó Chávez, empezó ¿qué? ¿Qué hizo Chávez? Expropiar, empezó ¿no? a nacionalizar, como se hizo aquí Pues yo con escuchaba Lázaro, la palabra expropiación. Pues sí. es nacionalización, Pues ¿no? nacionalizar, No, expropiar, nacional. hacerlo de él, hacerlo Viene, del Estado. En unos los pagó, en otros ahí nos vemos y quedó debiendo algunas cosas a 12 cuestiones. mil millones de dólares. Es Esa es una la deuda deuda, reconocida por es, Venezuela. ajá, es 12 una mil. deuda que mismo Venezuela lo reconoce. Sin embargo, ahí quedó pendiente. Como muchas cosas, como bancos que quedaron pendientes también por pagarles, como muchas empresas que expropió este Chávez, ¿no? Que lo hizo en su mayoría Chávez y le dejó ya el trabajo allá a Sí, Maduro a y seguir. además lo del petróleo, a ver, es relativo, ¿eh? Fíjate que no se ha explicado del todo. Efectivamente, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, casi a la par que Arabia Saudita, ¿eh? O sea, no es Y prácticamente por, a ver, ok, la si misma está, cantidad. a ver, Pero déjame decirte algo, pero si está a la par,
nos preguntamos aquí, tú acabas de decir Arabia Saudita, ¿y cómo se vive en Arabia Saudita? ¿Se vive No, igual a que ver. Venezuela? De entre otras cosas, Arabia Saudita extrae 10 millones de barriles al día de petróleo, de su petróleo. El mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos extrae de su petróleo, en su territorio, en sus aguas territoriales, extrae algo así como 20 o 21 millones de barriles diarios. Venezuela no llega ni al millón. Es decir, Venezuela se dice un país petrolero y produce menos petróleo que México. México produce 1.6 millones de barriles diarios. A 1.8. Y Bueno, pregúntale a Venezuela... Sheinbaum, tiene otros datos, Sheinbaum. No, Otros dijo, pues, a ver, ¿cuántos dijo? tienes ¿Cuántos todo el tiempo. barriles? Y los producen, y la mitad los producen más a huevo que de otra cosa, y entonces sale más caro el caldo que las albóndigas, pero es otra historia. Venezuela en 1998 producía 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Y entonces llegó la revolución bolivariana y 25 años después producen solamente menos de la tercera parte de lo que Sí, producían. dejó de producir lo que estaba produciendo. O sea, Con esta eficacia que caracteriza a los regímenes revolucionarios bolivarianos particularmente, ¿no? Entonces, bueno, es a todo relativo. cuando lo toma el Fíjate gobierno, ¿eh? Los gobiernos Es cuando... relativo lo del petróleo, porque eso implicaría, o sea, si Estados Unidos estuviera pensando en desarrollar y en explotar el petróleo de Venezuela y que todo esto fuera por el petróleo de Venezuela, aunque yo sé que Trump lo ha dicho 57 veces que es por el petróleo, con un cinismo preocupante, tendría que estar pensando en una larga ocupación, ¿eh? En una larga ocupación. Tú para desarrollar una infraestructura que te permita explotar, no sé, otro millón de barriles petroleros o llegar a los mismos 3,5 millones que explotaban hace 2 décadas y media, o llegar a superar esa cifra, estás hablando de infraestructura carísima, de muchos años de trabajo, de exploración, de un montón de cosas que implicarían que Estados Unidos está pensando en algo de largo plazo. Y yo creo que eso es algo que hoy no está claro, que Estados Unidos vaya a querer estar ahí por muchos años. En el siglo XXI, y probablemente de la Segunda Guerra Mundial para acá, la ocupación más larga de Estados Unidos en un país fue en Afganistán. Y se quedaron más o menos 8 años desde que terminó la guerra, más 4 de guerra. Entonces, estás hablando de que a Estados Unidos y a ninguna potencia le convienen las ocupaciones largas. Yo creo que pues, los afganos han de tener algo de haber en Afganistán, porque yo creo que también los que más duraron, donde más duró, por ejemplo, la Unión Soviética en una invasión, fue en Afganistán, también en los años 80. Entonces, yo no sé qué es lo que está pensando Estados Unidos. No sé ¿No lo que está crees? pensando Donald Trump. Pero me parece que las cosas no son tan obvias, que me parece que esto tiene mucho más que ver con un cambio en las reglas geopolíticas, que tiene que ver con el control hemisférico de Estados Unidos sobre toda la América, que por lo mismo están dando todas estas avisos o anuncios o amenazas del tema de Groenlandia, por ejemplo, que se trataba de desplazar a los chinos que tenían una importante presencia en Venezuela. Los chinos también son los principales socios comerciales de Brasil, con quien Trump también traía un pleito regularcito. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con la política hemisférica, creo que tiene más que ver con eso que con los recursos naturales. Me parece que estamos viviendo en un mundo muy peligroso, o cada vez más peligroso, en el que esto quiere decir que, pues, por ejemplo, Putin puede seguir en Ucrania, Netanyahu puede seguir en Gaza y que eventualmente Xi Jinping va a poder ir a Taiwán, ¿no? Entonces, creo que esto no es bueno para el mundo. Y sin embargo, qué gusto que cayó Maduro, ¿no? Porque era un tipo, o es un régimen insufrible, es un régimen que tiene en sus cuentas negras. Bueno, tenían cuestionamientos. Tenían No, cuestionamientos ¿cuáles cuestionamientos? O sea, Pues claro. tienen miles de personas asesinadas y torturadas. Destruyeron la economía más próspera de América, de Sudamérica, en solamente 25 años.
Y además tienen 8 millones de 35 millones de habitantes, 8 millones de desplazados fuera del continente. La gente vota con los pies. Y entonces las manifestaciones que vimos por todo el mundo, en De verdad, apoyo, yo sigo en con a- el, yo en a- sigo con el reto abierto. en apoyo, Yo sigo con el reto abierto. en apoyo de, Enséñenme un venezolano protestando por la caída de Maduro. bueno, De veras, enséñenme un venezolano. yo vi mexicanos Yo protestar. he visto mexicanos, españoles, suizos, norteamericanos, argentinos, brasileños, chilenos. He visto de todo, menos venezolanos. Y yo creo que eso quiere decir algo. Jerónimo, tú viste, por ejemplo, estas manifestaciones ahorita tomando este tema, donde escuché morenistas, porque son morenistas los que salieron con estas chamarras de Venezuela y gorras de Venezuela, y que fueron encarados por venezolanos, como lo está comentando ahorita Toño. Ellos decían algo que me pareció importante tocarlo ahorita con ustedes. Decían que les importaba esto que estaba pasando en Latinoamérica, porque pues eran hermanos latinoamericanos, pero sobre todo porque ahorita es Venezuela y mañana puede ser México. ¿Tú crees que mañana puede ser México? ¿Que lo que le pasó a Venezuela le puede pasar a México? Es muy difícil que le pueda pasar a México, y se los digo por qué, por dos puntos. El primero es porque el pueblo de México para mí ya está más despierto. Hay una efervescencia política más consciente, más organizada. Y la otra es porque hay un gobierno creíble, legítimo. Y hay un respaldo, para mí, mayoritario de la gente a su presidente y a su expresidente. Yo creo que este movimiento no fácilmente lo puede desacreditar el gobierno de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene pelearse con un país vecino que está bien organizado, porque lo único que haría, pues va a alentar a un vecino y que sí, Bueno, lo creo tiene que, de socio, ¿no? También es un punto claro, somos importante. socios, Eso es claro, un punto somos, importante. así es, Pero sí aparte, nos pegaría pero económicamente, aparte ¿no crees, nos Jerónimo, pegaría, que ajá. la cuestión de que estamos viendo y lo vemos, y en la mañana podrá decir Claudia muchas cosas y podrá decir en su discurso otras cosas, pero las acciones son diferentes. Las acciones de repente, pues sí le deja tareas Trump y le pone acciones que haga y las hace, las cumple, porque si no, no estuviéramos viendo cada ratito los resúmenes, los resultados que según está teniendo en contra del fentanilo, porque es lo primero que le está pidiendo, que no pase fentanilo a Estados Unidos, ¿no? Los decomisos que están haciendo en cuestión de este tipo, las detenciones que están haciendo en este tipo, o sea, cada momento dan esos tipos de resultados que no se vean con Andrés Manuel. Hay una cooperación, Exacto, hay una lo cooperación, dice ella, sí, entonces estamos no se han diciendo negado. Se reunió que Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, no hay una vez. Se han hablado por teléfono, se han hablado, no una pero vez. se reunieron por lo de la Ajá, copa, sí, ¿no? claro, Del mundo. Se claro. van a tomarse la foto Pero de la FIFA. sí ha habido comunicación y Ujú. entiendo que ha habido con altos funcionarios de Estados Unidos para llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son? Pues bueno, el pretexto era el fentanilo y el pretexto son las armas. También Claudia le ha dejado muy claro que también ellos pongan atención en su país, porque son el mayor consumidor pues de drogas. Es el mayor productor de armas para toda América Latina y el mundo. O sea, ¿por qué se están enfrentando los países? ¿Por qué existen los grupos criminales? Porque Estados Unidos, hay que decirlo abiertamente, es el que está financiando a estos grupos criminales con armas. Todas las armas con las que se enfrentan los criminales son de Estados Unidos en su gran mayoría. En México los datos lo dicen, A ver, pero también si tuviéramos, existen. ok, Bueno, pero si tuviéramos las bueno, cosas, las instituciones que estuvieran trabajando como deberían, esas armas ni siquiera entrarían. claro, cuando entraron. Pues es No que es, esas la armas ni entrada de siquiera. armas no es ahorita. Han entrado por muchos. Ahí estuvo el Rápido y Furioso. La mayor entrada con A ver, Felipe ¿cómo Calderón. mueven ahorita, por Ujú, ejemplo, todo el asunto de Un día damos las este? cifras del Rápido y Furioso. sí. Fíjate que yo creo que primero Trump podrá estar en violación de muchas cosas, pero no hay que ignorar lo que dice. Y Trump ha sido muy claro. Tenemos que hacer algo con México, porque México lo gobiernan los cárteles. Lo ha dicho ya 4 o 5 veces en los últimos 3 meses. Entonces, creo yo que ese es el diagnóstico bueno, ¿no? De los gringos.
A ver, no me acuerdo, perdón, te voy a interrumpir, pero yo no me acuerdo que Trump haya dicho que no gobernaba Claudia, apenas lo acaba de decir. Van como 3 veces que lo dice. Bueno, decía que había control del Lo crimen, dijo, lo dijo en el avión, lo dijo en pero una rueda de sí, pero prensa había hace dicho un que, par de meses ajá, pero había y dicho lo que había dijeron control. en un comunicado oficial de la Casa Blanca. Está por escrito el comunicado. Ujú. Tendrá unos 4 meses el comunicado. A ver, eso es lo que dicen ellos. Tenemos que prestar atención a lo que dicen. Más después de lo que le hicieron a Maduro. Es decir, a ver, a Maduro se la estuvieron cantando diario durante semanas. Y Maduro bailaba y se aventó el venga por mí, cobarde, aquí estoy en Miraflores y reata, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que tomar en serio a Trump. También no podemos ignorar que López Obrador destruyó la cooperación, en particular con la DEA. Desde el caso Cienfuegos, desde el negarse por ejemplo, a Caro Quintero, el haber liberado a Caro Quintero fue un gran agravio para la DEA. Lo capturaron casi a fuerzas, con mucha presión extranjera de la DEA para capturar otra vez a Caro Quintero. Destruyeron la relación de colaboración que existía durante muchos años, con todos sus bemoles, con todas sus complejidades, pero era una relación que a los gringos les resultaba satisfactoria y Bueno, pero los gringos lo han funcional. dicho ahorita, hay cooperación, lo han dicho, hay cooperación. A ver, ¿qué pesa más que un funcionario de segunda de la DEA diga, sí, sí, tenemos cooperación con México? O que el presidente Trump diga, tenemos que hacer algo con México porque, aunque Claudia Sheinbaum me cae muy bien, su país lo gobiernan los cárteles. Esas fueron sus palabras, no hace ni una semana que lo dijo. A ver, ¿esto lo que qué quiere decir? No lo La sé. principal, Nadie sabe qué puede decir la Trump. principal amenaza, A ver, Trump, la principal amenaza es Toño, no colaborar con Estados Unidos en combate a las drogas. Porque si tú no quieres, como dicen los gringos, boots on the ground, si no quieres soldados gringos en México, tienes que colaborar con ellos. Los tienes que dejar medianamente satisfechos y tranquilos del combate al narcotráfico, porque si no, ya estamos viendo de lo que son capaces. O sea, esa es la realidad que ¿cambia o no tiene. cambia el juego? Porque, a ver, Sí, claro que cambia el juego, suben las Trump, apuestas. Trump dice de repente también algunas cosas y a veces en unas cosas se retracta también. O sea, no todo lo que dice, A voy, ver, en no. este tema nunca se ha retractado, en este tema ha sido perfectamente consistente. Bueno, yo veo que a veces hace una presión, porque es lo que hemos visto, que hace de repente ciertas presiones y llegan a A ver, el negociar y tema, se le baja un el tema poquito a de lo los que... aranceles se ha echado para atrás 25 veces, no solo con México, sino con todo el mundo. Exacto. En el tema en particular de decir, después de que dijo la primera vez que México está gobernado por los cárteles, nunca ha dejado de decirlo. A ver, pero aquí también hay otra cosa. Bueno, viene la detención de Maduro y su esposa. Está en una negociación, prácticamente una coordinación, y lo han dicho, y- con parte del régimen de lo que tenía Venezuela, ¿no? Aquí hay muchas preguntas y nos vamos allá. O sea, creo que los que tienen que hablar bien y mal cómo se vivió en Venezuela, pues son los venezolanos. Nosotros estamos hablando de cómo salpica a Latinoamérica y cómo salpica a México, cómo impacta esa relación y esa acción que llevó Estados Unidos con Maduro en México, porque hubo reacciones, hubo manifestaciones, hubo un grupo de poder que es Morena que se sintió atacado y se sintió agraviado por lo que pasó, ¿no? No digo que todos aplaudimos lo que hizo Trump, no. O sea, yo creo que lo que hizo Trump y estar en un territorio que no le corresponde llevar esas acciones, no lo vemos bien. ¿No? Como tampoco vemos bien lo que hacía Maduro Tampoco. y lo que hacía Chávez. No lo veíamos bien. Y no porque fuéramos mexicanos, es porque dices, esto va más allá, ¿no? De nuestros derechos humanos. Pero bueno, regresando al tema acá de cuestiones políticas en México, ¿crees que lleve un cambio de rumbo la política en México después de esta detención de Maduro? ¿O tú lo ves así?
No va a haber ningún, yo ¿Tú creo crees que es que, normal? O sea, va a bueno, seguir normal. O sea, no, van a existir tensiones, tensiones en todo el continente americano y además esto no es más que una, pues ahora sí que una advertencia a todos los países de que pues Estados Unidos se está imponiendo. Y es que de fondo yo creo que es la otra cuestión, es el asunto del petrodólar. Al momento que Venezuela no está vendiendo su petróleo en dólares y lo está haciendo con China y lo está haciendo con Rusia en sus monedas prácticamente particulares allá, pues es que eso le pega al dólar. ¿El dólar en qué se sustenta? En el, en el, este, en el petróleo, en el oro negro, eso todos lo sabemos. Al momento que Estados Unidos no tiene todo el control de los recursos energéticos en dólares, pues claro que va perdiendo legitimidad, va perdiendo pero, peso. pero a ver, no me quiero Eso salir, no no me es, quiero salir en la ajá, cuestión de lo que eso. podemos ver en lo inmediato en México. O sea, en esta cuestión de Eso sí se refleja, y la se va a política. reflejar, claro que sí, en México, se va a En lo reflejar en Estados económico, sí. Unidos. Sí, porque no va a En haber, yo creo que lo genera político, una inestabilidad, ujú. una. Y la otra, yo creo que una relación también que nosotros como país, que somos vecinos de Estados Unidos, pues claro, una inestabilidad, va a haber ciertas fricciones que sí pueden pegar económicamente a las dos naciones. Sí lo Toño, puede existir. ¿tú cómo ves? Yo en el tema económico creo que el tema venezolano es muy pequeño. En cuestión de tamaño de economía, no es un país. Además, es un país que tiene 25 años que se salió de los mercados mundiales y que se ha venido saliendo de todo No, yo estoy hablando por del la tema dictadura. político. El Eh, tema económico en cuestión de Estados Unidos, pues no, no, no va a eso pasar. ya El es tema cuestión económico no va a pasar. O de sea, Estados el tema Unidos. económico va a pasar muy poco o nada. Eh, el tema político de seguridad en México, yo creo que lo que está pasando es que los norteamericanos están pisando el acelerador. Están elevando la apuesta. Entonces, lo que se incrementa no es como dijéramos un cambio de estrategia, es entrar a la siguiente fase de la estrategia en que la presión va a ser mayor y la probabilidad de utilizar la fuerza del ejército norteamericano en territorios extranjeros, incluido el mexicano, yo creo que es alta o es más alta de lo que era antes del 3 de enero. Yo creo que, por ejemplo, es más probable que decidan intervenir primero en Colombia que en México. Pero sí me parece que si teníamos una probabilidad de 1 el 2 de enero, el 4 de enero nos levantamos con una probabilidad de 1.1 o de 1.2, ¿no? O sea, No, a mí lo que me llama de todos estos gobiernos que coinciden en un movimiento que es también aquí en México es Morena, allá en Venezuela, pues bueno, todo este movimiento que encabezaba Chávez, ¿no? El Partido Socialista, Sí, todos estos efectivamente. partidos, el partido que tiene Cuba, que es el único partido, ¿ah? Que digan que tienen otro partido, todos los pues, partidos que tiene Cuba, todos los partidos que tiene Cuba, ¿verdad? Digamos así. que es el mismo. Pero ves el movimiento de Cuba y la presencia de Cuba en cada uno de estos. Se cansaron de decir que no había soldados cubanos en Venezuela y sin embargo después tuvieron que decir, murieron soldados cubanos. O sea, no que no había, no que nada más mandabas médicos, acá pasa lo mismo. Y lo que estamos viendo, y si notamos las informaciones que a veces nos llegan de cuestiones de nota roja, que ha habido muchas bajas en el crimen organizado de colombianos y venezolanos. Sí. Pero también, si ves las noticias que tienen que ver con tráfico de drogas, cada vez es más frecuente escuchar que están involucrados los cárteles mexicanos. Hoy bueno, las primeras horas de hoy se detiene en España y se desmantela una red de distribución de metanfetaminas y entre los detenidos hay gente del cártel de Sinaloa. Uh-huh. El tema de Ecuador, que también ya nos llevó a un montón de problemas diplomáticos y demás, incluso en el atentado, en el que terminó siendo homicidio del candidato Del presidencial, candidato. se hablaba de que había gente involucrada del cártel Jalisco. Hay vinculaciones en las investigaciones, en lo que dice Estados Unidos de Nicolás Maduro, hay vinculación del cártel de Sinaloa.
Es decir, la recurrencia de la presencia de las organizaciones delictivas mexicanas en todos los países de América Latina, en países de Europa, cada vez es mayor. Entonces, eso a Estados Unidos por eso, esa es su explicación, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero su explicación es, por eso estoy catalogando a estas organizaciones como terroristas, como una amenaza a la No, y las tienen en una seguridad lista, y las tienen en una lista. hemisférica, una amenaza a la seguridad mundial. Y entonces, ahí es donde, pues, a ver, esto es legalmente posible para Porque los ellos lo hicieron legal. norteamericanos. Ellos lo hicieron legal para ellos. Lo hacen legal para ellos de alguna Claro. manera y para tener por lo menos un punto de debate en su política Pues por interna. eso se llevaron a Maduro. Sí, Ese es el punto. es precisamente para poder utilizar este tipo Por de eso acciones. nos debe preocupar Sí, o no claro que te sí. diga que el gobierno mexicano no lo controla la presidenta, lo controlan los cárteles. Claro, por eso Pues, es preocupante. Pues sí nos debe preocupar. Porque ¿qué va a pasar? A ver, es o sea, nos está prioridad. diciendo, o sea, nos pone a pensar, o sea, ¿se van a llevar a Claudia o qué? No, a ver, Pues aquí no. en México la situación es ¿Se van a llevar distinta. a quién? Entonces, ¿quién manda? ¿Y qué pasa? A ver, pues ¿cuál cártel ¿qué manda? pasa? Yo lo he preguntado desde que los declararon terroristas hace ya casi un año. ¿Qué pasa si un día tienes un operativo con 2 helicópteros de esos que fueron por Maduro, aquí en algún municipio de Michoacán y se llevan 3, 4, 5 pelados, entre ellos a lo mejor un alcalde o un diputado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? No queremos, a ver, no queremos que eso suceda. Punto, no queremos que eso suceda, no está bien. No está bien que lo hagan ellos, no está bien que nos pase a nosotros y está peor que nosotros sigamos permitiendo que las redes criminales estén metiéndose cada vez más dentro del Estado mexicano. Entonces, yo creo que hay una coincidencia de interés con Estados Unidos. Tenemos que aprovechar eso. A ver, Estados Unidos no nos está pidiendo que le entreguemos el petróleo o que le cambiemos los colores a la bandera o que desconozcamos a Benito Juárez y al Tata Lázaro. Nos está pidiendo que combatamos el narcotráfico, que es algo que a nosotros mismos nos está haciendo un enorme daño como sociedad y como país. Pues quién Pues sabe. hay que tomarles la palabra. Bueno, a ver, como sociedad y como país nos está haciendo daño. ¿Quién sabe? Algunos grupos de poder se están beneficiando enormemente del narcotráfico. A ver, quién sabe, porque yo escuché hace rato en un podcast que decía alguien de Morena, de la Ciudad de México, que gracias al crimen organizado, pues había empleos, ¿no? Porque Bueno, sí lo escuché, es un pero generador de es una empleos. enorme estupidez lo que dijo esa pobre mujer. ¿Sí lo viste? Sí, sí lo vi. Es una estupidez gigantesca. Jerónimo, para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, este asunto nos debe de poner a pensar o no nos debería de poner a pensar, o más bien de accionarnos y de trabajar en lo que no se ha trabajado, que es combatir al crimen organizado. Primero reprobamos estos actos del presidente Donald Trump. Donald Trump, yo creo que, en mi punto de vista muy particular, es el principal, yo creo que, terrorista que pudiera haber. Él es el principal, yo creo que, peligro que sí existe para toda América Latina. Y sí nos pone a pensar. Y sí nos pone, yo creo que, a retomar las cosas en nuestro país. Lo que sí no está permitido es que Estados Unidos busque pretextos para invadir, para apropiarse, para secuestrar y para hacer estos actos que ninguna nación, nadie, yo creo que se merece. Yo creo que Estados Unidos, aunque se quiera creer el policía del mundo, yo creo que es reprobable. No está permitido. Por las leyes internacionales, por los derechos humanos que existen a nivel mundial, a nivel nacional con nuestra Constitución, lo reprueban. Y en este sentido, me parece que sí nos debe ocupar a los mexicanos, a organizarnos, a informarnos bien y a no dejarnos llevar muchos por lo que pues, se diga que es el pretexto, es por el narcotráfico, que es por el fentanilo, que es por, en este caso en Venezuela, por el cártel de los soles, que creo que ni existe, por otras cuestiones que nada tienen que ver. Entonces,
Lo que sí no está permitido es que pues hagan estos y se cometan estos actos, que sí son, a mi punto de vista, reprobables en todos los sentidos. Toño, al grano con Al grano, qué bueno que cayó Maduro, qué malo que regresó el imperialismo norteamericano en su peor versión. Qué malo que no han terminado el trabajo de echar para afuera a la dictadura chavista, por los venezolanos, por supuesto, y ojalá que México entienda la parte importante del mensaje, porque yo creo que no es plegarnos a los intereses norteamericanos, pero si el gobierno mexicano hace lo que tiene que hacer, yo creo que México va a estar mejor, no solamente por el resultado positivo mismo de combatir a la delincuencia organizada de verdad, sino por que va a poder tener una relación mejor con la que sigue siendo la economía y el país más poderoso del mundo y que es como lo hemos sufrido y lo hemos padecido, pero también podemos aprovecharlo y lo hemos aprovechado con nuestro vecino. Pues vaya tema. Yo aquí lo que nada más quería agregar, eso les pregunté, fue la cuestión y aparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Digo expresidente, aunque para Morena y la misma presidente Claudia Sheinbaum le llama presidente, ¿no? Pero es expresidente. Apareció en un mensaje muy retador hacia Donald Trump. Me hubiera gustado a lo mejor tener ese presidente cuando estaba en este momento Donald Trump. Pues me hubiera gustado escucharlo de esa manera, ¿no? Lo escribió como expresidente y bueno, sorprendió más que lo que dijo Claudia en un mensaje, ¿no? Creo que tuvo más, porque lo compartieron más, inclusive los morenistas, los propios obradoristas que lo extrañan, vieron este mensaje de Andrés Manuel y lo compartieron más que el de Claudia, siendo ella la presidente. Y bueno, Andrés Manuel vuelve a aparecer en esta escena. No apareció con las acusaciones de sus hijos, de su hijo, sobre todo por el tema del tren. No apareció con las cuestiones de su hijo con otros temas. Sin embargo, para defender a Maduro, pues ahí está presente y puesto. Y también dijo que hasta para la presidenta, ¿no? Volvería a salir. Pues ahí nos vemos la próxima semana, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Sale, nos vemos. Hasta luego.